Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 131. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1, hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 22:1 de la Biblia, y también, acerca de Génesis 22:2, comenzando con Génesis 22:1. Génesis 22:1, dice: Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Génesis 22:1. Los detalles de Génesis 22:1. Este versículo comienza diciendo: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Con esto se refiere a lo que estuvo ocurriendo entre Abraham y Abimelec. En el versículo anterior, Abraham estaba viviendo en Berseba, la cual para entonces estaba localizada en la línea divisoria entre Filistea y Egipto. Todo parece indicar que el día que Abraham se mudó al lugar donde él fundó a Berseba, esas tierras pertenecían a Egipto, aunque más luego se convirtieron en tierras pertenecientes al reinado de Abimelec, Gerar. Cuando Abraham se mudó a esas propiedades, él tendría unos 106 años de edad, Sara tendría unos 96 años, e Isaac unos 6 años de edad. Notemos la expresión, muchos días, en Génesis 21:34, el versículo anterior, y la frase, después de estas cosas, en Génesis 22:1. Estas alusiones sugieren que había transcurrido algún tiempo, antes del ofrecimiento de Isaac, el cual ya estaba a punto de ocurrir, pues el versículo que sigue a Génesis 22:1, nos narra que Dios pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en holocausto. El historiador Josefo declaró: ahora Isaac tenía 25 años de edad, y esto se refiere para el tiempo de Génesis 22:2. Otro historiador, Adam Clarke, dijo: es más probable que ahora tuviera alrededor de 33 años. Además, Curtis Manard describió a Isaac como un joven con suficiente fuerza y agilidad como para llevar una carga de madera hacia arriba, en una montaña, haciendo alusión a Génesis 22:6. De modo que para el tiempo cronológico de Génesis 22:1, Isaac tendría como mínimo 25 años de edad, Abraham tendría 125, y Sara 115 años de edad. Algunos pastores de iglesias creen que Isaac tenía unos 26 o 27 años de edad. Esto significa que para Génesis 22:1, Abraham ya tendría como mínimo unos 19 años de estar viviendo en Berseba. Nosotros podemos imaginarnos que los últimos años de Abraham en Berseba, para el tiempo de Génesis 22:1, fueron años de paz, felicidad y amor, los que Abraham tuvo viviendo allí. Sin embargo, aquí se inició una historia, la cual es una de las narraciones en la Biblia más conocidas entre los seguidores de Jesucristo, y es que de vez en cuando, en la Biblia, aparece una historia tan única, que cautiva la imaginación de la gente. No solo a la gente de una generación específica, sino a la de todas las generaciones. Nosotros tenemos el privilegio de encontrar, en la Biblia, historias cautivadoras, y muy interesantes, con trasfondos llenos de sabiduría. En este caso, nos referimos al relato histórico del sacrificio, o del casi sacrificio de Isaac, el cual está plasmado en este capítulo 22 de Génesis. F. B. Meyer, famoso pastor y evangelista de Inglaterra, afirmó, diciendo: mientras exista gente en este mundo, acogerán esta historia con un interés que nunca se apaga, y solo hay una escena en toda la historia de la humanidad que sobrepasa a esta, y esa escena es cuando Dios Padre entregó a su Hijo Jesucristo, a su propio Isaac, a una muerte sin la cual no habría salvación. En este capítulo 22 de Génesis, Abraham y Sara gozaban de una gran felicidad. Y justo cuando Abraham creía que ya podía vivir una vida tranquila y cómoda, de repente se tuvo que enfrentar a la crisis más grande de su vida.
De esta crisis estaremos conociendo en los detalles de los próximos versículos. Nunca seremos demasiado mayorcitos para no enfrentarnos a nuevos desafíos, a nuevas batallas, y a nuevas verdades. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer, y por lógica, también dejamos de vivir. En los detalles de los próximos versículos, estaremos viendo la gran prueba que le sobrevino a Abraham. Esta gran prueba está dividida en 3 etapas. 1. Dios prueba a Abraham. 2. Abraham pasa la prueba. Y 3. Dios bendice a Abraham. Cada vez que un hijo de Dios pasa una gran prueba generada por Dios, el Señor bendice a ese hijo de él. Cuando José pasó la gran prueba en Egipto, Dios le engrandeció tremendamente. Cuando Job pasó la gran prueba que tuvo que soportar, Dios le bendijo con más riquezas, y con nuevos y mejores hijos. Cuando nuestro Salvador Jesús pasó la prueba jamás presentada por Dios, a un ser que vivió en este mundo en carne y huesos, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta declaración la encontramos en la Biblia, en Filipenses 2:9-11. Esto es maravilloso. Dios no concede privilegios arbitrarios, Dios no concedió privilegios arbitrarios a Jesús el Salvador, ni Dios concede privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. La Biblia católica, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, dice que los hijos de Dios resucitarán, verlo en su Biblia, pero la Biblia católica, en ningún versículo dice que ya Dios resucitó a la Virgen María, y Dios, ni siquiera, a Jesucristo, mientras él vivía en Israel, le daba privilegios arbitrarios. Dios solo da privilegios a un hijo de él, después que ese hijo resucite de entre los muertos. Dios tampoco da privilegios arbitrarios a una persona, simplemente por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien, en este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María, por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús, en este mundo. Dios dará privilegios, cuando Cristo regrese, según la persona sea obediente a Dios, en esta vida. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece. Porque cuando Cristo regrese, será cuando Dios resucitará a todos sus hijos e hijas, juntos, o al mismo tiempo. Recordemos que, en 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre todos los que resucitarán, la Virgen María estará incluida, porque Dios no da privilegios arbitrarios, y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María. Jesús el Salvador tuvo que resucitar, y la Virgen María también tendrá que resucitar, cada uno de los hijos de Dios tendrá que resucitar. La Virgen María no es grande, allá en el cielo, por ser la madre de Cristo, en este mundo, sino que ella es grande, por su obediencia a Dios, mientras ella vivía en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios, según se lee en Marcos 3:35, de la Biblia. Y así como Dios exaltó a Jesús el Salvador hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, según Filipenses 2:9-11. Así también, Dios exaltará a la Virgen María, después que Dios la resucite. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará, oficialmente, y desde el cielo, después que Dios la resucite. Y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a la Virgen María,
al momento de Cristo regresar de nuevo, a este mundo. Después que Dios resucite, a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más sublime, más destacada, más grande, y más sobresaliente, de entre las mujeres que vivieron, en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir, lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, cuando dice, bendita tú, entre las mujeres. Esto quiere decir que, las bendiciones de la Virgen María serán mayores que las de cualquier otra mujer. Las iglesias romanas han engrandecido a la Virgen María, ilegalmente. Porque solo Dios está autorizado a engrandecerla, después que Dios la resucite, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús. Al Génesis 22:1 decir que probó Dios a Abraham. Con esta declaración, Dios no estaba intentando conocer cómo actuaría Abraham, porque ya Dios esto lo sabía. El Señor solo quería que Abraham probara la palabra en su propia vida. Para entonces, Abraham había caminado con el Señor durante más de 50 años. Abraham era un hombre que conocía de los asuntos de Dios, y estaba todavía creciendo en el conocimiento del Señor. La fe no fue una condición estática para Abraham, ni tampoco debería ser estática para nosotros. Dios hace que los hijos de Él vayan de fe en fe, y de gloria en gloria. Y cada vez más perfeccionados. Cuando Dios, en el versículo que sigue a este, le habló a Abraham, Dios le estaba dando una oportunidad de avanzar en su fe. Cuando nosotros recibimos de Dios respuestas a nuestras oraciones, y luego vemos cómo la palabra de Dios actúa poderosamente, ¿acaso no se estimula nuestra fe? Claro que sí. Esta es una manera de Dios para animarnos a dar pasos más grandes y más atrevidos. Abraham, después de todo, había esperado por Isaac durante más de 25 años, hasta que le llegó. Y esto solo sucedió mediante un milagro. Pues Dios había prometido proveer una simiente para Abraham, y el Señor fue fiel con su promesa. El sacrificio de Isaac que veremos pronto, el cual Dios pidió a Abraham a que lo haga, era una consagración. Ya que esto conllevaba la consagración de la vida de Isaac para un propósito especial. Amados lectores y hermanos de la fe, hasta aquí con Génesis 22:1. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22:2. Este versículo dice, y dijo, toma, ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo, allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. He aquí los detalles de Génesis 22:2. Génesis 22:2 contiene palabras expresadas por Dios a Abraham. Génesis 22:2 hace alusión a un hijo único, pero los musulmanes argumentan que Isaac, para entonces, no era el único hijo de Abraham, porque Ismael nació 14 años antes de que Isaac naciera, y que, según los musulmanes, durante 14 años, Ismael fue el único hijo de Abraham. Para los musulmanes, Ismael siempre fue reconocido por Abraham, y por Dios, como el primogénito hijo de Abraham. Los musulmanes argumentan que el sacrificio de el único hijo debió haber ocurrido antes del nacimiento de Isaac, y que sólo así puede ser verdadera la afirmación, la cual dice, tu hijo, tu único. Y que la expulsión de Ismael y su madre al desierto fue posterior al sacrificio mencionado en Génesis 22:2. Esta es la afirmación en la versión de los musulmanes. Nosotros los seguidores de Jesucristo sabemos que nuestro Salvador Jesús tenía que descender de Isaac, porque éste era el hijo de la promesa hecha por Dios a Abraham y a Sara. Pero los descendientes de Ismael creen que el texto bíblico y la Torá judía fueron adulterados, y que alguien cambió
el nombre, Ismael por el nombre, Isaac. Pero por error, en sus intenciones, dejaron la palabra, único, evidenciando la adulteración del texto, y poniéndolo, en evidencia. Así, según los musulmanes, el texto original es, y dijo, toma, ahora tu hijo, tu único, Ismael, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que te diré. ¿Por qué es importante esto, tanto para los musulmanes como para los seguidores de Cristo? Porque la descendencia del Hijo, en cuestión sería bendecida. Muchos de nosotros los seguidores de Jesucristo, necesitamos ser pulidos de nuestros defectos del pasado. Pues llevamos todavía los mismos deseos del pasado, los cuales se oponen, a la salvación del alma, a través de Jesucristo. Dios tuvo que pulir a Abraham, haciendo que, él pasara por estas escenas de Génesis 22:2, y de los versículos que siguen. Muchos de nosotros quieren ser seguidores de Jesucristo, sin renunciar a nada, quieren ser salvos sin cambiar nada, en sus vidas, quieren seguir, aferrados, a algún pecado, y a la vez, quieren convertirse, en seguidores de Jesucristo. Eso es imposible. Es una absurda contradicción. Tenemos que escoger, entre los actos mundanos, o los actos que agradan a Dios, no los dos juntos. No era por algo como esto, por lo que Abraham fue probado por Dios, en el monte Moría, mas, estaba Abraham dispuesto, a renunciar, a lo que más amaba, en este mundo, su único hijo con Sara. Esta es también la prueba que muchos de nosotros, están enfrentando, en sus vidas. Es como si Dios dijera, toma ahora tu querido pecado, y ofrécelo, allí, en holocausto. Lo haremos, si no lo hacemos no podremos convertirnos, en verdaderos seguidores de Jesucristo. Pensemos en la angustia que Abraham sintió, mientras escuchaba lo que Dios le pidió que hiciera con Isaac, su hijo amado, a ser sacrificado, en holocausto, a Dios. En este capítulo 22 de Génesis, aprenderemos algo de cómo Dios se sintió cuando, el que no escatimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, según Romanos 8:32. La tristeza, y el dolor que Dios el Padre sintió, cuando Jesús fue crucificado, se nos muestran, en Abraham, aquí. El tipo de Dios Padre, que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, a su Hijo, unigénito para que todo aquel que, en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Génesis 22:2, nos muestra la prueba de fe, y el amor de Dios el Padre, hacia nosotros. Pero hay más, porque, este, es un capítulo muy rico, en la palabra de Dios. Esto le pareció tan extraño, a Abraham como nos parece, a usted, y a mí, cuando lo leemos. Abraham rechazaba el sacrificio de un hijo, de la manera como lo practican los paganos. Él creía que, el sacrificio humano, estaba mal. Hasta esta ocasión, nunca, había, entrado, en la mente de Abraham, la idea de sacrificar, a un ser humano. Esto presentó, una verdadera crisis, en la mente de Abraham. Él ya había pasado por 3 pruebas. La primera prueba fue cuando Dios le llamó, a alejarse de todos sus parientes, en Ur de los Caldeos, según Génesis 12:1. Esa fue una verdadera prueba para Abraham. Yo sé lo que se siente, al tener un familiar que rechaza, a Cristo, que cree que uno se ha vuelto loco, al convertirse, en un seguidor de Jesucristo. Pues, parientes míos, han estado opuestos, a mi cristiandad. La segunda prueba con la que Abraham tuvo que enfrentarse, fue la prueba que vino, a él, con su sobrino Lot. Este fue, el último miembro de su familia que, estuvo con él durante muchos años. Pero llegó el momento en que Abraham tuvo que separarse de Lot, y este se fue, a vivir, a la ciudad de Sodoma, según Génesis 13:8-9. La tercera prueba, en la vida de Abraham, fue la prueba con su hijo, Ismael, el cual,
él tuvo con Agar. Abraham amaba al joven Ismael, y odió el tener que separarse de él. Abraham clamó a Dios, diciéndole: ojalá Ismael viva delante de ti, según Génesis 17:18. Ver también a Génesis 21:9-16. Esta vez, a Abraham le apareció esta prueba suprema, que fue la cuarta gran crisis en su vida. Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Abraham no entendía, en absoluto, esta petición de Dios. ¿Por qué no lo entendía? Porque Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia, según Génesis 21:12. Esta declaración de Dios apoyó la idea de que Isaac debía permanecer vivo para que Abraham tuviera descendencia, a través de él. Abraham no entendía por qué tenía que matar al hijo que le había sido prometido, hacía muchos años. Pero la fe de Abraham era tan fuerte, que, en esos momentos tan difíciles, él creyó que Dios es poderoso para levantar, aun de entre los muertos, a Isaac. Ver Hebreos 11:19, en la Biblia. Cada vez que cada uno de nosotros pasa una prueba que Dios le presenta, ese Hijo de Dios recibe más fe, y su fe se fortalece. En muchos de nosotros ha habido unas veces en sus vidas, cuando pensaron que no podían seguir siendo seguidores de Jesucristo. Esos han sido tiempos de gran decepción, y pruebas muy grandes, en verdad. Pero mirando hacia atrás, ahora pueden ver que Dios les estaba poniendo a prueba por alguna razón. Yo no sería la persona que soy hoy, si Dios no me hubiera dado la gracia de pasar por pruebas, y así fue con Abraham, y con muchos de nosotros. Antes de que estos momentos de pruebas llegaran a Abraham, Dios sabía que Abraham le temía con temor reverencial. Pero Sara, y el mismo Isaac, no estarían a ese nivel en el cual Abraham se encontraba. Hasta que ellos percibieron que Abraham estaba dispuesto a hacer un sacrificio supremo. Es por eso que el apóstol Santiago dijo que Abraham fue justificado por las obras, según se lee en Santiago 2:21, en la Biblia. La fe de Abraham fomentó sus obras buenas. Esa es la razón por la que también Santiago dijo: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, según se lee en Santiago 2:17, en la Biblia. Hasta aquí con este vídeo, hermanos míos de la fe. Pronto estaremos meditando acerca de Génesis 22:3, y acerca de Génesis 22:4, de la Biblia. No dude usted en reenviar a alguien cada uno de estos vídeos. Nosotros no comercializamos, ni ganamos dinero con la palabra de Dios. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra espiritual, iniciada por Satanás, y este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos, usted contribuye a salvar almas de las garras de Satanás. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.